Queridísimos internautas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Y así llegamos hasta aquí, con sus presentadores de siempre, Melba Hernández y este servidor, Eric Fuentes. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro muy estimado Abdel Naime Pereira, quien fuera diputado al Congreso Nacional, si no me equivoco, en aquella época, y fue miembro de la Juventud de Copey. Hoy Abdel va a hablar con nosotros acerca de los fraudes electorales en Venezuela y nos va a contar cómo es que llegamos hasta aquí. Bienvenido. Hola Abdel, bienvenido. Hola Melba, hola Eric. Y así llegamos hasta aquí. Muy bien, tú sabes que este programa es dinámico y vamos de una vez con nuestra primera parte que se llama Sin Pensarlo Dos Veces. En Sin Pensarlo Dos Veces vamos a tener en pantalla al azar nombre de actores políticos y entonces tú nos vas a decir, sin pensarlo dos veces, en una o dos frases, qué piensas de ese personaje. Okay. Sí, vamos a ver cuál lo es. primero que se te venga a la mente. Ahí está rodando la tómbola. Y el primero que nos aparece es 1, 2, 3. Luis Herrera Campins. Hombre decente. Vamos con el segundo. Hugo Chávez. La peor pesadilla de la historia de Venezuela. Rafael Caldera. El traidor de su esencia. Muy bien. Bueno, Abdel, se me había olvidado mencionar también que Abdel actualmente es el director de una plataforma llamada Plataforma Democrática de Derecha. ¿Es correcto, Abdel? Plataforma Derecha Democrática, así es. Ok, mira, la pregunta entonces va de esta primera parte, consta de lo siguiente. Vamos a hacer dos cositas, porque nos vas a contar acerca de las elecciones, de cómo fue todo ese proceso fraudulento. Pero cuéntanos para el público, ¿cómo es que si teóricamente Copey debía ser el único partido venezolano de derecha, cómo es que realmente no lo es? O sea, ¿cómo es que en su práctica es un partido de izquierda? Bueno, mira, la democracia cristiana venezolana que encarna Copey, bueno, ha tenido en su historia una cantidad de paladines de esa lucha anticomunista, como por ejemplo nuestro Aristides Calvani. El paladín del anticomunismo en Latinoamérica, el que luchó desde el gobierno venezolano, o desde dos gobiernos venezolanos, el primero de Rafael Caldera y el de Luis Herrera Campins, donde luchó en toda Latinoamérica. Incluso veías el esquema de miembros de la gloriosa Juventud Revolucionaria Copeyana combatiendo en El Salvador y en Nicaragua, por ejemplo, contra el comunismo, contra la guerrilla, apoyando en lo político y en el esquema de seguridad de Estado, por ejemplo, al gobierno demócrata cristiano de Napoleón Duarte. Ahora, la democracia cristiana, en el caso venezolano, es la referencia histórica e ideológica contra el comunismo. Y por eso el régimen fue el primero que le puso la mano, lo amarró y lo secuestró de los partidos políticos. Ahora, también tenemos que referirnos a un poco más atrás, antes de Chávez. El esquema de Copey, que era un esquema de mucha decencia, que hasta le decían los persinados a los copeyanos, en el año 1979, que llega Eduardo Fernández a la Secretaría General de Copey, cambió el esquema de la decencia copeyana por el pragmatismo adeco y destruyó
la esencia de lo que era, de lo que eran los principios morales del copellano, el cálculo inexacto. Y digo cálculo inexacto porque ellos dicen el cálculo político. Y yo decía en el 2014, publiqué un pensamiento mío que dice el respeto con la congruencia y la meritocracia dan mejores resultados que el cálculo incierto en una ciencia inexacta como la política. O sea, lo que tú tienes, el político en realidad tiene que entregarse a su ciudadanía, a servir de corazón, con decencia, y eso le va a dar mucho mejor resultado que estar calculando, y si negocio con este, o hago un cuadre con este, pero no importa. Y Churchill lo decía muy bien. El político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y comienza a pensar en las próximas generaciones. Ahora, sin embargo, en la etapa que Chávez le llamó Cuarta República, otros le dicen la etapa democrática de Venezuela, hubo gobiernos buenos, malos, regulares, pero Copey encarnaba un esquema que habían abandonado todos: la formación ideológica y política a los nuevos cuadros. Pero entonces llegó un esquema de antipolítica, incluso manejado por algunos llamados en esa época dinosaurios, para tratar de frenar el relevo generacional, y sobre todo en Copey. Y se prestaron algunos medios de comunicación para ese juego de la antipolítica, y que lograron momentáneamente defenestrar una generación, pero entonces se les adelantó uno más vivo como Chávez y llegó al poder. Y pensaron estos medios de comunicación y estos políticos, por decirlo así, como le decían dinosaurios, que podían manipular a Chávez, y no lo pudieron manipular. Entonces se le enfrentaron, pero como ya habían matado el relevo generacional, entonces tuvieron que fabricar una generación política mediocre y sin formación ideológica, que es la generación Primero Justicia, donde estaban Leopoldo López, Julio Borges, Enrique Capriles, etcétera, etcétera. Carlos Ocarí. Entonces entraron en un esquema de una generación que ya tenía moralmente fragilidades, y esas las aprovechó el régimen para controlarlos y comprarlos, y entonces de ahí en adelante, año 2001, ya empezó a controlar las estructuras de los partidos. Pero eso también viene de un proceso que Chávez calculó muy bien en su mente macabra, y su equipo, que era el que le armaba todas las estrategias, desde Cuba, desde donde estaban checos, rusos, etcétera, chinos, desde el principio. Entonces le armaron un esquema de dependencia de los partidos a él. ¿Cómo? Le cortó el suministro que le da el Consejo Supremo Electoral en la Constitución del 99, en la Constitución del 61, en la del 99 ya el Consejo Nacional Electoral no le da suministro a los partidos. Pero si es un régimen comunista que está quebrando a las empresas privadas, entonces los partidos tampoco tenían aportaciones privadas. Y los creó. Sobrevivir como partido, hacen lo que yo diga y aquí está el billete. Y entonces de ahí vienen los 3.500 millones de dólares que se robó Henry Ramos Alum con su suegro, su cuñado y su hijo. Ahí están los miles de millones de dólares en comisiones desde el 2006 de Ramón José Medina y Leopoldo Martínez Nucete, repartiendo, controlando el tema de la colocación de bonos venezolanos. Ahí están las 3 quiebras del Banco Industrial de Venezuela que ordenó Hugo Chávez, y se lo ordenó al general Pérez Arcay y a Julio Borges, con sus dos operadores, los hermanos González de Lano. Mira, fíjate algo. Bueno, y todo el esquema macabro, ¿no? Con eso que tú no estás narrando, parece que fuese el guión de Steven Spielberg de la película Jurassic Park. Creamos los dinosaurios, hicimos el parque de los dinosaurios, llevamos a la gente a pasear para conocer los dinosaurios se comieron a la gente. O sea, Jurassic Park. Muy bien, vamos a pasar entonces a la pregunta foco. Ya va, espérate un momentico. Yo quiero... Ya va, ¿qué ibas a decir tú? Que quería que nos enfocáramos en la pregunta clave. ¿Cómo es que el sistema electoral... Exacto. El sistema electoral desmanténalo. Tú sabes que en el otro programa que tengo, mi compañero Giovanni Telles, él se hace llamar Neo, como en la Matrix, ¿no? Entonces, él es el desenmarañador. Hoy te toca cumplir ese rol a ti, Abdel.
cómo Ok. desenmarañar todo esto que pasó en el sistema electoral, porque las trampas no vienen de hoy, es que venimos en el sistema mañadito, mañadito, mañadito. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Voto a Bueno, mira, voto, fraude a fraude. mira, el proceso, los procesos electorales en Venezuela tenían un esquema de transparencia, este, pero había situaciones extremas donde había que negociar un cambio del resultado. Y eso fue, el ejemplo emblemático fue el año 93. Había un empate técnico, porque esa es la real historia, había un empate técnico entre Andrés Velázquez y Osvaldo Álvarez Paz. Una diferencia muy pequeña, muy ligera arriba Andrés Velázquez, pero habían comunidades del interior de la República que todavía no se habían escrutado y no se sabía hacia quién venían. La tesis nuestra era que venían a favor de las estructuras y las maquinarias de los partidos, porque las comunidades más alejadas se imponían las maquinarias. Y ahí Andrés Velázquez no tenía nada que buscar. Sin embargo, cambian totalmente el resultado porque la diferencia entre el primero y el cuarto era muy estrecha. Estábamos hablando de ciento y tantos mil votos de diferencia entre el primer lugar y el cuarto. Una elección cerradísima. Y la pusieron después de diferencia cerca de 280.000 votos, era lo que se había acordado. El único que no estuvo de acuerdo con esa negociación fue Osvaldo Álvarez Paz. Pero en esa negociación pusieron a ganar a Caldera, y entonces para darle credibilidad pusieron a Claudio de segundo, y a los que estaban de primero y segundo en realidad, que eran Andrés Velázquez y Osvaldo Álvarez Paz, bajaron a Osvaldo al tercero y a Andrés Velázquez al cuarto, porque el cuarto no tiene nada que reclamar, el que reclama es el que está en segundo, ¿no? Y Claudio Fermín dijo inmediatamente sí, ganó el doctor Caldera, y Osvaldo no dijo nada, se paró, bueno, sus representantes se pararon de las negociaciones o del acuerdo que se estaba tratando de hacer por instrucciones de Osvaldo, porque le pareció un esquema inmoral el que se estaba haciendo, y él decía, bueno, si gané yo, y si ganó Andrés Velázquez, hay que respetar el resultado. Pero esa negociación, incluso la mezquindad de Rafael Caldera, al cual admiré durante mi niñez y parte de mi juventud, la mezquindad de Rafael Caldera le quitó la posibilidad a Venezuela de tener su primer gobierno de derecha, que iba a ser el gobierno de Osvaldo Álvarez Paz, que venía una gestión gubernamental en el Zulia extraordinaria, y por eso es que todavía le dicen el Zuliano Mayor. Ahora, posterior a eso, Chávez hace un fraude en el año 99 en el referendo de la Constitución. De una Constitución de paso ilegítima, por consiguiente un régimen ilegítimo de origen. Y digo ilegítima porque la Constitución del 61 no consagraba ese mecanismo para su cambio o para hacerle enterrarla como la enterró Chávez, que dijo puro sobre esta moribunda Constitución. Ahora, el primer megafraude electoral del esquema que tenemos ahorita lo hace Chávez en el 2004 en el referendo revocatorio. Y entonces tuvimos un problema porque no se podía detectar hasta que logramos ver que en ese momento, como había pocas máquinas, por ejemplo, en un centro de votación de 10 mesas, votaban en la máquina 1, la mesa 1, 2 y 3, en la máquina 2, la mesa 3, 4, 5 y 6, y del 6 al 0 votaban en la máquina número 3. Y entonces empezamos a ver, y eso lo denunció JJ Rendón, y después se quedó callado extrañamente, ¿no? Empezamos a ver, él empezó a hablar de topes numéricos, y empezamos a ver que sí, que en efecto, en el centro de votación tal, la oposición obtuvo 123 votos, en la mesa 1, 123 votos en la mesa 2, 123 votos en la mesa 3. Eso era como ganarse la lotería 3 veces el mismo día. Entonces, bueno, sí, pero en la mesa 2, que eso nunca lo dijeron en la Coordinadora Democrática, en la mesa 2, sí, era la votación en contra de Chávez, era 143 votos, 151 y 128. Tú dices, bueno, pero aquí no hubo fraude. Sí, es que esa máquina no tenía tope numérico como la máquina 1, tenía topes porcentuales. En lo que ibas a ver, los votos opositores eran 32%, 32%, 32%.
Ok, ese es el primer fraude que se hace, y se hace también el esquema de multicedulados. Después se dan cuenta a partir del 2006 que esos multicedulados venezolanos se podían descubrir porque eran ciudadanos que eran chavistas y en cualquier momento podían dejar de serlo. Y entonces entraron a un esquema que los multicedulados eran solo funcionarios gubernamentales extranjeros. Y por eso es que vemos en los procesos electorales que sube el aproximado de 100.000 hombres cubanos en territorio venezolano en momentos electorales sube a 200.000. ¿Por qué? Porque cada uno tiene 15 cédulas. Tiene 15 cédulas, vota 15 veces, pero multiplica 200.000 por 15. Son 3 millones de votos, pero si a eso le suma, que no son tan numerosos, pero los chinos que votan, los de la FARC, los del ELN, tienes un aproximado de 3,5 millones de votos fraudulentos, tierra de arrancada. Ok, entonces, ¿cómo haces para que esos votos te inflen una población y no se note? Bueno, alteraron el registro electoral, pero también alteraron el registro poblacional y evidentemente al multicelular alteraron el padrón de cedulados. Pero entonces, tú cuando vas a hacer una encuesta o un exit poll, una encuesta a la salida del centro de votación o simplemente una encuesta o un flash, tú te tienes que referir a una cifra. Tienes una cifra referencial, que es o el registro electoral o el registro poblacional. Pero si tienes los dos alterados, en el momento que cometas el fraude va a coincidir con las cifras que tú tienes referenciales. Entonces va a coincidir con el fraude. Ese esquema es tan macabro porque tienen todo el poder, no hay un órgano contralor. Y pongo un ejemplo de la época de la llamada por Chávez Cuarta República. El que tenía el gobierno no podía tener la fiscalía de cedulación. El primer partido de oposición era el que tenía el control del padrón de cedulados. Y pertenecía al Consejo Supremo Electoral, pero trabajaba como órgano contralor de la DIEX. Ahora, con este régimen, no, ellos controlan todo, entonces pueden hacer. Y eso solo estoy hablando del fraude tierra. Hay otras cantidades de modalidades del fraude tierra, como por ejemplo, cuando la oposición no tiene testigos de mesa, bueno, se alteran las votaciones enormemente. Y entonces dice, bueno, sí, pero no es que el 30% de las mesas electorales en Venezuela quedan sin representantes de la oposición porque no los ponen. Y entonces por eso es que vemos a Primero Justicia, Capriles dice es que los sectores populares todavía no llegamos. No es que no has llegado, es que no te metes. Pero aparte de eso, es que los dejas solos. Porque los sectores populares están tan en contra del régimen como cualquier otro sector del país, pero también están tan en contra de las complicidades de Samud como el resto del país. Ahora, vamos ahora a los fraudes aires. Los fraudes aires se hacen en la transmisión. Ya hablamos de topes porcentuales y topes numéricos. También tenemos que hablar de que la transmisión altera el resultado. Altera el resultado de acuerdo a cómo quien maneja el programa lo quiere. Pero después viene el otro fraude aire, que es en las salas de totalización regionales y en la sala de totalización nacional, que ahí es donde ya alteran el poquito que le falta para consolidar un fraude. Por eso es que yo digo, no se pierde frente al régimen, sino que es matemáticamente imposible ganarle al fraude. No es al régimen, es al fraude. Y bueno, y prueba de eso fueron las elecciones del 2010, las parlamentarias, donde la oposición obtiene muchos más votos o por lo menos significativamente más votos que el régimen obtiene muchos más diputados. Y el caso emblemático fue Caracas. En votos lo gana la oposición, pero los circuitos estaban tan acomodados, los circuitos electorales, que simplemente la oposición obtuvo 3 diputados y el régimen 8.
sacando más votos. Si yo gano la elección, ¿cómo voy a tener 3 diputados y el que perdió tiene 8? Bueno, Explíquenmelo. tú sabes que eso lo explican, eso sucedió en los Estados Unidos hace muchos años y las leyes allá prohíben que se hagan esa redistribución no sé cómo es Poblacional. no sé cómo es que le llamaron en Venezuela, ahorita no recuerdo, pero eso se llama gerrymander, porque ellos crearon un circuito en el que lo hicieron de forma de salamandra. Uno entra en Google y googlea gerrymander y va a ver la explicación. Entonces ellos crearon este circuito, este otro, lo juntaron, el tipo lo creó en forma de salamandra y entonces ahí obtuvo más votos que el equipo contrario, aunque, perdón, tuvo más representación con menos votos. Más representantes que... Ok, y entonces eso está ya prohibido allá que se realice, pero en Venezuela pues aparentemente no, porque se realizó, se sigue utilizando y se sigue manipulando. Ahora fíjate tú, yo te quiero hacer una pregunta para ya ir cerrando el tema y vamos desenmarañando para entender. En estas últimas elecciones que se realizaron donde está esa mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, ¿qué pasó allí? Bueno, mira, matemáticamente era imposible por 2 razones. Primero, por el enorme rechazo que había contra el régimen. En ese momento era de 80% de la ciudadanía rechazando al régimen, aunque las encuestas de la MUD decían que 60%, pero las encuestas serias daban 80% de rechazo. Con 80% de rechazo y sin liderazgos sólidos en los estados, era matemáticamente imposible que el régimen ganara un circuito, uno. Y ahí lo que hicieron fue, le robaron, entre comillas, le robaron al país, pero le robaron a la MUD entre 28 y 30 curules. Es el cálculo. Esos 28 y 30 curules, lo que no eran las 2/3 partes, eran las 3/4 partes del Parlamento, pero no solamente eso, le dejan en la raya las 2/3 partes. Después le quitan los diputados indígenas y los dejan con una mayoría simple. Y frente a la criminalidad de un régimen con una asamblea. Y por eso es que yo digo que la actual asamblea o la que venga no puede existir en una transición, porque una transición no sobrevive con un parlamento cómplice con el régimen anterior, que lo que está es tratando de tapar culpas y tratar negociaciones y tapar impunidad, las negociaciones de impunidad y tapar las corruptelas conjuntas entre el régimen y la cúpula MUD Frente Amplio Socialista. Pero eso fue lo que pasó. Pero ahí evidentemente, como tú lo estás planteando, pero ahí en esa presidencia de esa asamblea que todavía está viva, que ahorita van a elecciones, tiene sus guardianes, ¿no? A mi entender, y uno de sus perros fieles es Ramos Ayú, que de hecho queda como presidente, lo nombran, pero ya eso estaba hablado, porque ya nosotros sabíamos que el presidente de la Asamblea Nacional para esas elecciones era este dinosaurio. Sí, bueno, Henry Ramos, es que el puesto de guardián de la complicidad se lo han turnado. Se lo turnó Rosales cuando era candidato, después lo asumió Capriles, y fueron rodando el esquema hasta que llegó, bueno, ahora tenemos mayoría en la asamblea, tenemos que rodar la estafeta de vigilante de la complicidad a Henry Ramos. Pero Henry Ramos después le pasó esa estafeta a Julio Borges, y Julio Borges después se la pasó a Barbosa, y Barbosa después se la pasó al títere Guaidó. Y así llegamos hasta aquí. Y así llegamos hasta aquí. Entre negociaciones de impunidad, entre las cúpulas, y yo siempre lo he dicho, la militancia y dirigencia media, los partidos no tienen, son ciudadanos igual que cualquier otro, no tienen la culpa de las porquerías que estén haciendo arriba. Igual que la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos somos personas decentes. Sí, sí, eso es verdad. Decentes y trabajadoras y honradas, ¿no? Porque así es. Los vemos en todos los países del mundo, como hay venezolanos que obviamente estaban enchufados y se fueron con un billete, pero como otros todos los días están emprendiendo, esforzándose, desarrollándose,
a través del esfuerzo, que es lo que hemos querido sembrar en Venezuela desde hace muchos años, que seamos una nación de esfuerzo, porque fíjate algo que a mí me parece antagónico, Abdel. Estamos a lo largo y ancho del planeta y entonces ahora decimos, tenemos el mejor país del mundo, ¿no? Pero yo veo las noticias de hoy. Yo veo el decapitado de hace unos días que sacaron porque se había robado una gallina, entonces le cortaron la cabeza, hicieron una cruz esvástica y le pusieron la cabeza con las piernas y los brazos del hombre. Entonces todo un descuartizamiento. Entonces somos un país en involución, donde nos estamos comportando como cavernícolas, donde no hay nada, donde todo colapsó y decimos que tenemos el mejor país del mundo. A mí me parece irónico cuando vemos que tenemos las tasas de violencia más altas, el peor sistema educativo de todo el continente, tenemos un colapso absoluto de todos los servicios públicos, que además lo más vergonzoso es que son servicios públicos que en su mayoría datan de la década de los 50, porque todos los gobiernos democráticos fueron sumamente incapaces en todo lo que tenía que ver con el desarrollo del país. Entonces, vemos todo eso y seguimos diciendo que tenemos el mejor país del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos una cosa muy buena, que es que tenemos una sociedad que tiene muy buena actitud. El venezolano siempre está sonriente y es muy positivo. Entonces, ese recurso humano, que es el mayor recurso que tiene Venezuela, tenemos que aprovecharlo para en realidad convertirnos en el mejor país del mundo. Y ese mejor país del mundo lo vamos a construir cuando hagamos competencia con Dubái y comencemos a desarrollar nuestro país con grandes ciudades y atractivos turísticos y explotemos toda esa potencialidad que tiene ese país. Pero ahorita lo que tenemos es un despojo de territorio, porque ni siquiera somos una nación, pues estamos sumamente divididos. Ahora, no se hable más y vamos a pasar entonces a... No, espérate, para culminar esto aquí, que yo le quiero agregar a esto lo siguiente. Sí. Lo que ustedes acaban de decir es verdad, pero yo también quiero hacer un momento de reflexión aquí a esa gran mayoría de venezolanos. Es que tenemos que educarnos y hay que investigar, porque sí es verdad que somos de un corazón noble y amamos mucho nuestro país, pero estamos pegados en un falso paradigma y no queremos entender, y por eso este programa en relación al llamado de votos y todo esto, porque queremos que se entienda el por qué cuando tú votas bajo tiranía, tú lo que estás es dándole fuerza a la tiranía, tanto a nivel nacional como en el exterior, porque la gente en el exterior dice, bueno, es fraudulento, pero salen a votar, entonces es incoherente. Esa incoherencia nosotros tenemos que atacarla, nosotros tenemos que entenderla. Y si usted no me cree a mí, y no le cree a Abdel, y no le cree a él, pues investigue, ahí está todo, y dése cuenta que de esta manera no estamos avanzando, y necesitamos avanzar para recuperar nuestro país. Melba, solo te quiero hacer un comentario de eso. Desde el 2004, el primer fraude electoral, ya el debate no tiene que centrarse entre si votar o no votar, eso ya está desechado. No es la salida. El debate tiene que estar centrado en derrocar a la dictadura comunista criminal y a sus cómplices y en la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos en ese derrocar, en esa transición y en ese futuro del país. Exactamente. Ahora Muy sí, bien. avancemos. Entonces, vamos a la segunda parte, Abdel, donde nos habla la historia. Aquí tenemos una aplicación que al azar va a ser lo mismo que con los nombres de los políticos. Nos va a mostrar una fotografía de un personaje de la historia nacional o universal y tú nos vas a decir qué crees tú que diría ese personaje a los venezolanos, qué mensaje le mandaría el día de hoy de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Vamos con el primero. Roosevelt. Atacaría brutalmente. Vamos con el segundo. Douglas MacArthur. A cortar cabezas. Es que definitivamente la historia está hecha de hombres que han estado al nivel del momento y la historia reciente venezolana está hecha de mediocres, lamentablemente, en el esquema popular. Mira, Abdel, tú sabes que hay una anécdota, y Melba,
particular de Douglas MacArthur. Douglas MacArthur es conocido por llevar todo lo que fue la batalla en el Pacífico en la Segunda Guerra Así Mundial, es. pero él también Así es el actor protagónico de lo que es la guerra de Corea, ¿no? Cuando él llega a Ujú. Corea del Sur y ve el estado de deterioro y de descomposición social y de todo lo que había ahí, una de las frases que dijo es: este país no se recupera ni en 50 años, ¿no? Si él hubiese sobrevivido esos 50 años para ver hasta dónde llegó Corea del Sur y lo que es hoy como nación, bueno, tendría que recoger sus palabras, ¿no? Mi gran pregunta es, si viera el estado de Venezuela hoy, ¿qué diría MacArthur? Y No, diría conociendo lo esa mismo. experiencia. Diría lo mismo y se equivocaría. Porque yo estoy convencido que la recuperación de Venezuela pasa por un esquema, si lo sabemos hacer, si damos resultados de verdad, como se deben dar resultados, pasa por un esquema de 2 años y unos 4 o 5 años de recuperación moral, que es la que más me preocupa. Pero la recuperación económica del país debe ser relativamente rápida, haciendo las cosas muy bien hechas, y la recuperación moral también. La gente dice, no, pasarán 2, 3 generaciones para que el país se recupere moralmente. No, la esencia del venezolano es una esencia buena por naturaleza, y es un diamante que se tiene que pulir para que nos convirtamos de verdad en la potencia que merece ser Venezuela, pero la potencia hacia lo externo, hacia lo interno y hacia los resultados a la ciudadanía. Exactamente. El último personaje. No, este ya no salió. No. Intentamos de nuevo. Dale otra vez. George Patton. Con el que me comparan mucho en México. Sí, el día que se acabe la guerra contra el comunismo, no sé qué haría de mi vida. A Patton, el día que se le acabaron las guerras, no supo qué hacer, pero el guerrero por excelencia, el valiente incansable. ¿Qué diría de Venezuela? Yo creo que estaría ahorita al frente de Venezuela, él solo como norteamericano comandando la resistencia venezolana. Así de guerrero era Patton. Bueno, ya con este finalizamos el tercer personaje. Sí. Entonces, sigamos bueno, con la segunda parte. en esta Y me tocaron 3 personajes preciosos, interesantísimos los 3. Bueno, a cada quien le toca lo que le corresponde. Hay unos que le tocan personajes que no les gustan mucho. Pero bueno, lo que creo es que a Patton lo vamos a tener que sacar porque ha salido mucho en los últimos programas. Sí. No, lo que tenemos es que resucitarlo. Mira. Bueno, a lo mejor nos quiere decir algo Patton, ¿no? Video. Muy bien, mis amigos, entonces no olviden ese mensaje, hay que activar la campanita, compartir, suscribirse. Abdel. Y sus comentarios. Sí, comenten, hagan preguntas. Abdel, entonces, ya sabiendo todo eso que nos contaste de cómo llegamos hasta aquí electoralmente, ¿qué se puede hacer hoy? Que el régimen ha convocado nuevamente al 6 de diciembre unas elecciones. Sabemos que el fraude está en marcha. Sabemos que la elección de todos estos miembros del Consejo Nacional Electoral ha sido truculenta, fraudulenta y todo lo que termine en lenta. Todo. Entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano venezolano que se siente ahí, que está entrampado, está en el juego del ratón, en la ruedita esa de los hámsters? ¿Qué hacen? Mira, evidentemente, como lo dije, el fraude electoral del 2004 marcó la pauta de dejar atrás el escenario electoral. La única salida es una salida de fuerza, sea por la vía de intervención militar multinacional, por situaciones de seguridad de Estado a diversos países de la región y del mundo, ni siquiera por ayudar a Venezuela, sino por su propia seguridad de Estado, o
una insurrección civil-militar interna o simplemente un esquema mixto de apoyo mutuo entre una intervención multinacional militar y el alzamiento civil-militar en Venezuela. Esa es la única salida. Ahora, esa salida va a llevarnos obligatoriamente a una transición. Una transición que tiene que ser en los tiempos exactos y dando los resultados que se tienen que dar, con decencia, porque así como urge derrocar al régimen comunista criminal y a sus cómplices en la MUD, también urge adecentar la política y las instituciones para poderle dar resultados a la gente. Claro, Entonces, es que sin eso nada tendría sentido. O sea, como tenemos mañana una transición, pero seguimos teniendo los mismos dinosaurios con sus bebés dinosaurios haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 62 años y no vamos a ir a ningún lado. Claro, porque los dinosaurios también nacen pequeños. Ahora, si tienes que tener una transición con esquemas de legitimación para poder sobrevivir a la misma, y es una transición sin el actual parlamento cómplice del régimen, porque una transición no sobrevive con un parlamento. Entonces tienes que designar una altísima comisión de asuntos legislativos con gentes muy honorables que lleve el esquema legislativo a buen puerto, igual que el esquema judicial, igual. Pero tenemos en Venezuela en este momento, y es lo que tenemos que acabar, aunque suene contradictorio ideológicamente, un régimen comunista criminal, narcotraficante, terrorista, etcétera, que utiliza la anarquía como forma de subsistencia. Entonces, por eso tenemos dos presidentes, dos poderes ejecutivos, ambos ilegítimos por diversas razones. Tres parlamentos, la ilegítima constituyente, la Asamblea Guaidó y la Asamblea Parra. Los tres ilegítimos también. Tres tribunales supremos de justicia. Uno ilegítimo en Venezuela y dos en el exilio legítimo, ahora dividido. El TCJ que preside Miguel Ángel, reconocido por la OEA, por el Departamento de Estado, por el gobierno de Brasil, por el Congreso colombiano, etcétera, y el Tribunal Supremo de Justicia, Tony Marval, reconocido por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Entonces tenemos también tres poderes judiciales ilegítimos, y tenemos dos fiscales, ambos ilegítimos y ambos criminales, porque tan criminales tales como la Ortega. Entonces es un esquema de anarquía e ingobernabilidad para el régimen mantenerse en el poder, y la cúpula mutua en su status quo de cogobierno. Exactamente. Entonces Parece mentira, eso tenemos que apartarlo. Eso todo parece mentira, pero es la realidad, ¿no? Pintada en pocas palabras. Pregunto yo, sería, vamos a verlo desde este punto de vista, el no ir ¿bastaría entonces no ir a votar nada más y quedarnos allí? No, evidentemente que no. Fíjense que cuál ha sido la principal función de la cúpula coordinadora democrática, después MUD, ahora Frente Amplio Socialista. Y digo Frente Amplio Socialista porque su cúpula es socialista. Tres de sus partidos afiliados a la Internacional Socialista, Voluntad Popular, ADI, Un Nuevo Tiempo, y Primero Justicia declarado Movimiento Progresista de Izquierda. Entonces, que en ese macabro juego tienes que, y frente a una situación que tú decías, Melba, el mejor país del mundo, sí, el mejor del país del mundo, pero resulta que en este momento es tierra arrasada. Tierra arrasada por el saqueo generalizado sin contraloría alguna durante 21 años y la complicidad de la cúpula entre comillas opositora. Entonces, frente a esa situación es una responsabilidad inmensa la que asumimos cada uno de nosotros los ciudadanos en ver cuál es la posición y la función y el rol idóneo de cada uno de nosotros, no solamente para derrocar al régimen, sino para aportar nuestros talentos en la transición y en la post-transición en el futuro del país. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que sí, habrá personas muy honorables que tienen que estar en la función pública, porque los ciudadanos decentes somos la gran mayoría, pero habrá otros que desde sus trincheras de trabajo o empresariales, o vamos a aportar nuestro talento para el país, en el crecimiento industrial, en el crecimiento empresarial, en el crecimiento personal y familiar, que también es responsabilidad de los ciudadanos.
para poder tener y desarrollar esos talentos que a su vez eleven la calidad de vida de cada uno de nosotros los ciudadanos. Eso tiene que ser una relación simbiótica. Estado en su función social por excelencia y en su función de servicios públicos, mercados en su función de equilibrio económico y de generación de empleo y de riquezas a la ciudadanía, y los ciudadanos en esa función personal y familiar de crecimiento, y que todos, Estado, mercado y ciudadanos, empujemos en la misma dirección de un proyecto de país serio, decente, honesto y de resultados. Perfecto, sí. Pero que me respondiste lo que te pregunté, pero quedó un vacío en relación a después de el no sufragar tu voto, el no ir a votar, ¿quedamos allí o realmente deberíamos organizarnos, buscar esa unión? ¿Que algo más le faltaría a eso para que empecemos? Yo he venido comentando en varias entrevistas, que no he entrado en detalle en el tema. La ciudadanía está más organizada de lo que la gente piensa. Porque veo muchos movimientos ahora, algunos con personas a la cabeza muy decentes, muy serias, muy bien intencionados, otros no, diciendo hay que organizar a la ciudadanía, pero la ciudadanía está más organizada de lo que... En cada población de nuestro país la gente sabe quién es el profesor, quién es el hombre decente, pero también sabe quiénes son los bandidos, ¿no? Del régimen y de la MUD, ¿no? Los que están pendientes es solo de un cargo político o público personal, y se están olvidando de servirle con el corazón y con la pasión que se le tiene que servir a un país. No, la gente los conoce, pero también sabe quiénes son la señora decente, el comerciante y empresario decente, que los hay, el profesor universitario, al que lo quieren en los municipios, pero no le dan la oportunidad porque es incómodo por ser decente. Y la ciudadanía está más organizada en torno a esos propios liderazgos naturales, ciudadanos locales, de lo que muchos se imaginan. Y lo comento con tanta seguridad porque me comentaba un amigo diputado, me dice un día, en el 2015, me dice, mira, Abdel, fui al estado Cojedes y me dice tal y tal persona, que mira, hablé con Abdel tal cosa. Y después me fui llegué a Maracay, a mi circuito, y tenía una reunión, y se me acercó una persona, mira, porque Abdel me comentó. Me dice, ¿cómo es esto para tener contacto? Eso es lo que no se debe perder, el contacto entre nosotros los ciudadanos. Que unos son mis amigos de 30 años, otros son hermanos de lucha reciente. Pero tenemos que tener ese contacto, y ese contacto existe, y existen las comunidades, y esas comunidades están interactuadas con otras comunidades. O sea, esa organización ciudadana está mucho más adelantada, de manera, en parte al principio fue espontánea, y después con cierta conducción de lo que todo el mundo se imagina. Y esos han sido esquemas que ha obligado la dictadura comunista criminal, a que la gente implemente, a que la ciudadanía implemente. Y estamos hablando específicamente de esquemas de comunicación subterránea entre la ciudadanía. Y por eso es que el esquema resistencia, el esquema de las protestas, el esquema de las guarimbas, ¿sí? Muchos de los líderes del 2014 se fueron y salieron nuevos liderazgos, nuevos actores. Y los del 2017 también se fueron. Algunos mantienen sus esquemas de liderazgo desde afuera, otros han salido nuevos esquemas de la misma ciudadanía. Y ese es un círculo virtuoso que se va a seguir dando, porque la ciudadanía venezolana despertó. ¿Y cuál es la mejor evidencia del despertar de la ciudadanía venezolana? Que el régimen comunista criminal, Chávez Maduro, tiene 94% de rechazo, y la cúpula MUD, Frente Amplio Socialista, tiene 86% de rechazo. Entonces, 4 de cada 5 venezolanos rechazan al régimen y a la MUD. Ahora, que sí, evidentemente las crisis paren sus nuevos líderes, pero es que aquí, en este momento, el liderazgo del país tiene que ser, y por eso es que te hablaba de la responsabilidad tan grande que tenemos los ciudadanos, tiene que ser un liderazgo compartido de los ciudadanos, que es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros de hacer algo en lo general.
Ujú. Ahora, evidentemente, llegan los momentos, cada esquema tiene su momento. En estos días decía una persona, bueno, es momento de sacar a la gente a la calle. No, no, espérate un momentico, la gente no sale, no sacas a la gente a la calle, la gente sale y toma la calle, que es muy distinto. Exacto. Pero no solamente eso, es el tiempo, porque cuando tú tienes hace un año el objetivo de paralizar el país con las protestas, en este momento el esquema de paralización del país es del régimen, no es nuestro. Entonces la protesta tiene que ser, porque el régimen es el que tiene paralizado el país en este momento. Entonces la protesta tiene que ser en otro aspecto, en otro sentido y con otra dirección. O sea, la lucha tiene que tener la flexibilidad de dar los resultados donde se tienen que dar. Y ejemplo de ello podría ser lo que yo hablaba de el alzamiento civil y militar general en Venezuela que ocasiona el derrocamiento del régimen o acompañar el esquema de intervención multinacional militar en Venezuela. Ahora, de que vamos a salir del régimen y está el régimen en terapia intensiva, está en terapia intensiva y solo se sigue aguantando el poder de su herramienta que es la MUD, Su bombona de oxígeno. su bombona de oxígeno, que es Mira, la que ha pero enfriado las calles, es la ahora, que ha enfriado las calles del 2004 por acá. mira, vamos a un caso hipotético. Si los venezolanos salen mañana, vamos a ponernos que hoy es 5 de diciembre, mañana es 6, salen mañana y votan, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué le podemos decir? El resultado, mayoría en la Asamblea Nacional para el régimen, una cuota para... Bueno, mira, yo creo que el esquema de complicidades lo resume el planteamiento de Eduardo Fernández en estos días. Que hizo un planteamiento de un gobierno de unidad nacional, donde está el régimen, la MUD y otros factores de oposición. Todos para salvar al país. ¡Qué inmoralidad! ¿Cómo tú vas a salvar al país con los mismos que ocasionaron el desastre? La Eso es lo mismo que Juan Guaidó diciendo que Luis Ortega Díaz. Una criminal Es confesa. la ruta de la unidad. Es el nuevo hashtag de Torombolo. El mismo pecado de ese grupo, Eduardo Fernández, Henry Falcón, Claudio Fermín, Mujica, etcétera, es el mismo pecado de los de la mesita, Timoteo, Parra, Noriega, Duarte, etcétera. Pero también es el mismo pecado de Leopoldo López, Henry Ramos, Manuel Rosales, Julio Borges, Enrique Capriles, Juan Guaidó, Manuel Rosales, etcétera. El pecado de complicidad con el régimen es compartido. A mí no me interesa si la complicidad ahorita no es la misma que la de República Dominicana o la de Barbados o la de Noruega, es complicidad. Las mesas de diálogo y las negociaciones de impunidad entre cúpulas de la, entre comillas, oposición, porque oposición yo siempre he dicho que somos la inmensa mayoría de los venezolanos que nos oponemos a ese régimen, pero esa cúpula, cada vez que hay una mesa de negociación o un diálogo cómplice es una bofetada para Venezuela, una bofetada para las víctimas y una bofetada para las familias de las víctimas. Y las víctimas somos la inmensa mayoría de los venezolanos, unos por persecución, otros por falta de medicina, otros por hambre, otros por cualquiera de las cientos de aberraciones que encarna esa dictadura comunista criminal sin precedentes en la historia de la humanidad, porque los comunistas no le quitan a los terroristas no le quitan a los saqueadores no le quitan a los socialistas no le quitan a los corruptos no le quitan a los guerrilleros no les quitan a los secuestradores. En fin, el crimen y el mal, o como dijo George Bush, hijo, cuando era presidente, el eje del mal encarnado en un solo régimen. Eso es gravísimo, no solamente para Venezuela, sino para la comunidad internacional, y eso lo tienen claro la comunidad internacional. Por eso es que vemos declaraciones como las de Pompeo, que la administración de Estados Unidos por lo regular no habla para atrás y para adelante, pero dice transición sin Maduro y sin Guaidó. Y después sale el presidente Trump y dice cuidado porque Guaidó ha perdido popularidad y vamos a apoyar al que la ciudadanía apoye.
Muy bien, Abdel, te damos las gracias por haber compartido con nosotros este programa del día de hoy. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y llegamos a la parte final, el sombrero loco. Piensa rápido, ¿no? Aquí es, piensa rápido. Entonces, acá en el sombrero loco también al azar nos va a sacar los nombres de algunos partidos políticos venezolanos y tú vas a decir tu opinión. Pero antes, vamos a despedirnos de nuestro público porque este es nuestro último minuto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir programa tras programa su audiencia, queridos internautas. Le dejo la palabra a Melba y a Abdel. Sí, quiero despedirme, darte las gracias, Abdel, por estar aquí. Espero que no sea sino el primero de muchos programas para seguir dándole a para el entendimiento de todos los venezolanos. Y a ustedes, gracias por seguirnos en las redes. Recuerde comentar y compartir. Les mando un gran abrazo a ustedes dos y mucho cariño a todo nuestro pueblo venezolano, a nuestra ciudadanía y a todos los televidentes que los están viendo. Y espero yo también que sea el primero de muchos programas, con el favor de Dios. Benditos los que peleamos las guerras de Yahvé. Gracias, así es. Mira, el primer partido, Convergencia. Oportunismo. Segundo, Voluntad Popular. La copia socialista de sus padres adecos. Movimiento de Integridad Nacional Unidad. Otra payasada. Muy bien, con esto nos despedimos por el día de hoy. Estimados internautas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Igual gracias Abdel, gracias Melba. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. El próximo lunes nos vemos con mucho más. Tenemos sorpresas. Gracias.